Muy bien, ahí estaba la palabra de Hugo Bonafina hablando sobre esta problemática que están viviendo los estatales. Y vamos a quedarnos con este tema. Vamos a compartir, tenemos aquí la palabra, la visita de Pablo de Marco, referente del Partido Obrero, también una persona que ha sido candidato a intendente. Pablo, muy buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Pablo, ustedes como representación política, esto que hoy vemos, esta lucha, esta protesta, sobre todo manifestando los inconvenientes que se han venido dando en los últimos tiempos, ustedes los han venido marcando históricamente. Sí, por supuesto. Ya de forma temprana, cuando se inicia el gobierno de Macri, indicamos que era un gobierno que iba a atacar los intereses de los trabajadores con un proceso inflacionario, que ya lo había indicado en el proceso de la campaña electoral, y que iba a golpear el salario de los trabajadores y las condiciones de trabajo. Por eso no nos sorprendió los primeros despidos, y planteamos rápidamente la necesidad de una huelga nacional que unifique todas las luchas para derrotar el ajuste y el plan que Macri había diseñado. La movilización del 27, tengo que decirte, fue extraordinaria. El paro tuvo un acatamiento en docentes y en estatales del 90%. Ha sido tomado por las bases docentes de todo el país, los compañeros en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego, en Neuquén, bueno, en la provincia de Buenos Aires. Y una marcha que demuestra la vitalidad del movimiento docente, que está dispuesto a luchar no solo por el aumento salarial, que nosotros indicamos debería ser un básico de 12.000 pesos, la media canasta familiar, sino también por las condiciones educativas. Ha habido en la provincia de Buenos Aires un recorte del 40% del cupo en los comedores, esto lo ha denunciado Guillermo Kane, nuestro diputado provincial, un 15% en recorte en el presupuesto educativo. Es decir, que es un gobierno que, si bien se presenta como el gobierno que quiere sanear la educación, bueno, si recortás el presupuesto estás muy lejos de eso. Entonces, ha sido una movilización que plantea mayor presupuesto para educación, que plantea incluso que se retire esta idea del operativo Aprender 2016, que va a intentar en 2 días, 18 y 19 de octubre, ponerle una nota a todo el proceso pedagógico y educativo de años. Nosotros decimos que esto es una locura. Pedagógicamente esto no tiene ningún sentido, no se puede calificar un proceso de años en el proceso en la educación en 2 jornadas. Y lo que decimos es que en realidad Vidal lanza este plan educativo Aprender 2016 con la intención de justificar lo que se viene, que es el salario por mérito y el ranking de escuelas. Esto quiere decir que según cómo esté rankeada tu escuela va a ser el presupuesto. Nosotros decimos que es una locura y es un ataque al sistema educativo y al espíritu igualitario de la educación en la Argentina. Por eso también estamos planteando la necesidad de que esos días haya un paro de la docencia repudiando este ataque de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Hoy, como le pregunto en su carácter de hombre del Partido Obrero, ayer se han conocido números del INDEC que realmente han generado mucha preocupación, más del 32% de pobreza. Como hombre de la política que viene militando, que viene trabajando, como hombre de la docencia, ¿qué análisis hace de esto que está viviendo hoy lamentablemente Argentina? Bueno, vemos que es como la punta del iceberg. Entendemos que el intento de Macri es avanzar aún más en un plan que lo que va a intentar es reconstruir las ganancias de un sector minoritario, que es el sector empresarial, primero aumentando todo lo que tiene que ver con las tarifas, de manera que le asegura al empresario, digamos, primero salarios bajos, o sea, poco gasto en la producción, y segundo, colocar lo que produce con un precio desorbitante. Y nosotros entendemos que esto, por supuesto, es lo que está llevando al aumento de la pobreza. Nosotros indicamos la necesidad de un aumento salarial, de la reapertura de las obras entre todos los trabajadores, y hemos colocado en el Parlamento un proyecto de ley para prohibir los despidos durante 2 años. Esto nos parece muy importante y queremos discutir con las direcciones sindicales. Justamente ahora está muy en boga la cuestión de la reunificación de la CGT regional. Nosotros queremos plantearla a la CGT regional, y así lo vamos a hacer en un comunicado, que es imperioso la unidad, pero a partir de un congreso de delegados de base,
¿Cómo debería ser la unidad de la CGT de Mercedes y de la zona? A partir de que los delegados, de que los trabajadores en Magromer, en Carabel, en Borrón y en las escuelas, en los diferentes lugares de trabajo, voten delegados para discutir una dirección, pero también un plan de lucha. Nos preocupa y queremos alertar al movimiento obrero de que no está en la cabeza de las direcciones sindicales un plan nacional de lucha que detenga este proceso de ajuste. Han votado un paro, el triunvirato de la CGT, pero no le ha puesto una fecha. Nosotros, desde la Coordinadora Sindical Clasista, desde el Partido Obrero, estamos haciendo una fuerte campaña porque decimos que hay que construir ese paro nacional que tiene que ser la expresión de repudio por parte de la clase obrera a todo este proceso de ajuste que el gobierno de Macri quiere implementar, pero acá hay un dato, no ha podido todavía implementarlo, porque al fin de cuentas el tarifazo todavía está ahí por verse. Hemos logrado que varios despidos no se lleven a cabo, por supuesto hay un montón de otros despidos. Ha habido victorias importantes también en varias luchas, como el Tabacal, por ejemplo, los trabajadores del Tabacal en el norte, o el hecho de la reincorporación de varios estatales en diferentes lugares. Esto nos parece importante. De lo que se trata ahora es de unificar todas estas luchas que están todas disgregadas en un plan nacional que, bueno, por supuesto, tiene que ser la expresión de todo el movimiento obrero. Recién en la final lo escuchábamos y él decía, bueno, si no se arregla, vamos a seguir con nuevos planes de lucha. Bueno, claro, nosotros, por ejemplo, el 27 hubo 2 marchas, estatales por un lado y docentes por el otro. ¿Nosotros qué planteamos? Que tiene que haber una sola marcha al Congreso. Entonces, nosotros creemos que es muy importante la intervención de la base obrera. Por eso estamos haciendo... ¿Por qué? ¿Porque no creen en las representaciones? No, el problema no es que... No, todo lo contrario, nosotros creemos en las representaciones. El problema es que estas direcciones no tienen en la cabeza la unidad del movimiento obrero. Por ejemplo, la dirección de la CTA de Yasky y la dirección de la CTA de Micheli. ¿Por qué no convocan a un Congreso Nacional de Trabajadores? Se transformarían en el punto de referencia de miles y miles de trabajadores que están dando luchas de manera disgregada. Los trabajadores de la alimentación por un lado, los trabajadores metalmecánicos, los petroleros, 4.000 despidos en el sur del país de los trabajadores petroleros. Entonces tenemos un problema, hay una dirección que está más cerca de la conciliación con el gobierno que de un plan de lucha. Entonces, para romper esta situación, entendemos que hay que convocar a un Congreso Nacional de Trabajadores y así lo hemos planteado en la CETERA. La CETERA es la Confederación de Trabajadores de la Educación y nosotros hicimos la propuesta de que, para que haya un plan de lucha nacional, de hecho, Alessio, que es la secretaria general de CETERA, dijo en la marcha que es hora de una marcha federal de la educación. Bueno, fenómeno. Discutamos en un Congreso Nacional con representantes por escuela un plan de lucha que termine en una gran movilización de todos los trabajadores de la educación para derrotar este plan de ajuste que Vidal lo está llevando en la provincia. Pero ojo, los gobernadores de las otras provincias acompañan esta perspectiva. En Santa Fe, donde gobiernan los socialistas, o Kirchner en Santa Cruz, o en los diferentes, o en Salta, Urtubey, quiere decir que todos los partidos del establishment están con esta perspectiva de ajustar, sobre todo en educación y en salud. Bueno, nosotros indicamos que debe haber otra orientación, que no se trata de ajustar a los trabajadores, sino precisamente de ajustar a los ajustadores. Pablo, la última. Usted hablaba al pasar de la idea de que se está trabajando aquí, de la normalización de la CGT. Usted hacía referencia de escuchar a las bases. ¿Se está trabajando para eso? Bueno, por parte de las direcciones sindicales, lo que vemos hasta ahora es que no. De hecho, han planteado una reunión con los secretarios generales y no abren el juego a las bases obreras. Hay conflictos en Carabel, hay conflictos en Magromer. Bueno, entendemos que nuestro trabajo de volanteo en cada lugar de fábrica es con la perspectiva de que estas bases puedan tener una representación verdadera, real. Entonces, como consigna general, planteamos la necesidad de un congreso de bases, de delegados de base, y que a partir de eso se avance la unificación de la CGT y sobre todo en un plan de lucha. En Mercedes no puede haber más despidos, tenemos que frenar la situación de crisis de los compañeros de Carabel que penden de un hilo, tenemos que frenar la situación de despidos en Magromer, donde muchos compañeros
tercerizados, todos los días son despedidos, digamos, hay un recambio muy grande y bueno, no vemos a las direcciones sindicales al servicio de estos reclamos. Pablo de Marco, como siempre, muy amable, gracias por estar. A ustedes por la invitación. Bien, la palabra de Pablo de Marco, un dirigente de la política local, alguien que desde muy chico milita en el Partido Obrero, y nosotros nos vamos a la pausa, que es el otro lado. Ya venimos con Carolina con más información.